tres libros. Hay libros que son difíciles de enseñar, hay libros que los pastores no enseñan. Por ejemplo, Ezequiel. ¿Qué que ustedes van a enseñar de Ezequiel? Ya abres el libro volando, rodando, ojos para todos los lados. ¿Cómo vas a enseñar Ezequiel para la iglesia? Si ni siquiera los pastores entienden todo eso allí. Y todavía más cuando usted tiene niños y adolescentes en el auditorio, ¿cómo vas a conseguir tornar a eso más interesante? Es difícil. Pero hay un libro más difícil todavía que Ezequiel y yo voy a arriesgar. En 40 años, 35, 40, 82 de aquí, ¿cuánto tiempo está de 82 hasta aquí? 39 años. Yo nunca enseñé este libro. Enseñé algunos trechos, hay dos capítulos que yo amo, hay dos capítulos que yo amo y hay 10 capítulos que yo no sé qué hacer. Es el libro de Hebreos. Y nosotros vamos a comenzar una serie del libro de Hebreos. De repente yo termine cuando Jesús regrese. Porque así, cuando hay series es así. Cuando hay otros asuntos, yo hablo de otros asuntos. Por ejemplo, el próximo domingo yo voy a hablar de las mamás y voy a dar coraje a las mamás. Entonces, cuando no haya asuntos diferentes, especiales, nosotros vamos a continuar nuestra serie de Hebreos. Vamos a comenzar con el libro de Hebreos en el capítulo 1 de Hebreos y vamos a estudiar versículo por versículo este libro. Y este libro es muy interesante porque, primero, nadie sabe quién escribió ese libro. Sabemos que fue Dios, pero no sabemos cuál fue el lapicero que lo usó. Muchas personas piensan que tal vez sea Pablo. Muchos teólogos piensan que tal vez fue Pablo, porque la profundidad del conocimiento. Hebreos es un link, es una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él es el único libro que hace eso, él conecta las dos cosas, porque en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 4, la Biblia dice, la ley acabó en Cristo. Cristo vino, cumplió la ley y acabó la ley. Todo aquello ceremonial de Moisés, todas aquellas cosas del Antiguo Testamento no tienen más valor para nosotros en los días de hoy. Entonces, ¿por qué Dios simplemente no eliminó el Antiguo Testamento y preparó el Nuevo Testamento para nosotros? Dios quería que tengamos todavía el Antiguo Testamento. Entonces, Hebreos es el libro que explica el porqué de eso. ¿Por qué Él quería que nosotros tengamos los conocimientos del Antiguo Testamento y cómo Él se hace un link, una unión con el Nuevo Testamento y así tengamos un todo de la doctrina de Dios? Y Hebreos, entonces, quien escribió Hebreos tenía un profundo conocimiento de la religión judaica. Era un maestro. Por eso que algunas personas piensan que puede haber sido Pablo. Pero el estilo del libro, él no es muy condiciente con la escritura de Pablo. Es diferente porque Dios en su infinita sabiduría, Él en realidad inspiró todas las escrituras. Algunas partes Él dictó, dijo, escriba, palabra por palabra. Otras partes Jesús habló y palabra por palabra. Y en otras partes Él colocaba, yo creo, el pensamiento en la cabeza del profeta y él escribía, o del apóstol, y él escribía y transparecía la personalidad de él. Por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando se estudia el estilo del libro de Génesis, por lo menos son 3 autores, son 3 escritores diferentes, y Moisés compiló aquello todo. Él cogió las fuentes y colocó allí. Hay partes en que fue Adán que escribió probablemente, otras partes que Seth escribió y otras partes, yo me olvido quién fue el que escribió, pero en fin, el estilo cambia. Como nosotros estudiamos, cuando estudiamos gramática, cuando estudiamos una lengua, existen varios niveles. Existe aquel nivel de pronunciación, donde nosotros estudiamos los fonemas, los sonidos de la lengua, y cómo ellos conectan para formar palabras.
Allí hay el nivel de vocabulario, después el nivel de morfología, sintaxis morfológica. Es la palabra, el nivel de palabras. ¿Por qué no hablamos eso para los niños? Porque para que los niños hasta ahora no saben qué es eso. Y después tenemos la parte sintáctica. La sintaxis de una lengua es la parte gramática, cómo es que se estructuran las palabras. Y en cada lengua es diferente, en cada idioma es diferente de cómo se conectan las palabras. Además de eso, por encima de eso, existe una área que casi nadie estudia. Solo si tal vez usted estudió, hizo letras, y en ese nivel se habla del nivel de discurso, en el cual usted analiza el estilo de discurso que es realizado. Y por el estilo de discurso de la escritura, no se cree que fue Pablo. El conocimiento podría ser de Pablo, pero el estilo no es bien de Pablo. Algunos piensan que es Apolo, pero seguramente sí pasó por la evaluación de los apóstoles, porque todo pasaba por la evaluación de ellos. Es muy interesante, solo para que ustedes entiendan un poco mejor esto de aquí. En el libro de Juan, en la Biblia, el libro de Juan es el libro más simple gramaticalmente. Es un estilo simple. Él era un hombre que hablaba bien simple. La mayoría de las frases de él tienen 8 palabras. La conjunción que a él más le gusta es i. 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 Igual conté una historia una vez cuando yo era alumno en el colegio primario, en el primer año A. Yo estaba en el primer año A. ¿Quién hizo primer año A? ¿Alguien aquí hizo primer año A? Inclusive había primer año A, primer año B, primer año C. Inclusive había más primer año A, fuerte y débil. Había personas que terminaban la primaria con 18, 19 años, solo la primaria. Si usted era más fuerte, leyese mejor, ustedes podrían saltar, tal vez iban al segundo año. Pero bueno, empezamos por el primer año A y a mí me escogieron para contar historias. Y teníamos una convocación, así se llamaba, donde había un mensaje o habían algunos mensajes. Era bonito. Y a veces dábamos mensajes de la historia de la Biblia. Éramos 200 alumnos, pero de vez en cuando, una vez por mes, había un grupo que se presentaba. Y en esa oportunidad me escogieron para contar una historia. Imagínense, gran historiador de Amazonas. Y bueno, ahí yo tenía un libro con figuras bien grandes de los 3 cerditos. Y yo fui a contar la historia de los 3 cerditos para todos aquellos grandotes jóvenes, ya, porque había gente ya del 5.º año. En esa época, el 5.º año ya sería casi la facultad de hoy día. Entonces yo cogí las figuras y comencé y conté. Era una vez 3 cerditos. Y el primer cerdito, y el segundo porquito, y él comenzó a construir, y al final de la historia, yo fui conocido como el I, porque yo solamente tenía esa conjunción. ¿Qué es conjunción? ¿Qué es usted que hace letras? ¿Qué es conjunción? Es el que une 2 cosas. Por ejemplo, yo digo Denis y Camila. Son 2 cosas iguales, equivalentes. Yo estoy uniendo esas 2. Yo puedo unir 2 frases. Entonces, esas son las conjunciones. Conjunciones coordinadas. Y a él le gustan las conjunciones coordinadas. Él escribe bastante simple. Es el libro más simple. Por eso cuando nosotros estudiamos griego, el griego bíblico, el libro que todo profesor utiliza para que nosotros aprendamos a analizar es Juan, porque es súper simple. Y ahora adivinen quién es el más complicado, el escritor más complicado. Pablo, sin duda. Él es peor de que José de Alencar. ¿Alguien ya leyó El tronco del IP? 1, 2 personas, yo y usted. Yo leí porque era un libro del examen de admisión. Aquello era un horror. ¿Cómo que colocaron ellos en los inmortales? Él tenía que morirse porque nadie aguanta leer aquello. Ya en la primera página, yo creo que es en el segundo párrafo, tiene una frase que tiene 137 palabras, si no me engaño, 137 palabras. Creo que al final usted ni lee. Usted tiene que comer muchas cosas, mucho pescado para poder comprender lo que decía en esa frase.
Usted realmente no consigue entender. En una frase se entiende cuánto usted puede hablar durante una respiración. Más en esa, usted muere. Ahí es un test para COVID, porque si usted consigue leer aquello, está bien, no tiene COVID, va para su casa. Y Pablo es más o menos así. Él, por lo tanto, en tanto, por en cuanto, él une y une. Él usa muchas subordinadas. Él subordina una frase a otra y a esa otra y a esa otra. Y usted no sabe quién está subordinando a quién. Usted tiene que estudiar mucho las letras de Pablo para poder entenderlo. Él era un maestro en la escritura. Él era bastante culto y él también conocía bastante del hebraico, además de todo, y conocía la ley. Hebreos es una media entre esos dos. Entonces el estilo no es bien paulino, pero es un libro complicado y hay muchas citaciones del Antiguo Testamento. En realidad en el libro de Hebreos usted va a encontrar tanto cuanto citaciones del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, así como del escritor que lo hace en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a intentar estudiar Hebreos y aún yo quiero que los niños entiendan el libro de Hebreos. Entonces, atentos niños, porque si ustedes entienden eso aquí, ustedes van a ser el doctor Paulo y ustedes van a conseguir entender muchas cosas. Capítulo 1, versículo 1. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Miren cómo ya comienza confundiendo. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Yo necesito hacer ahora, hace mucho tiempo. Ese hace mucho tiempo es que, vamos a traducir esto al portugués. Yo creo, ¿saben que los niños brasileños no leen? ¿Sabían de eso? En general, los niños brasileños no leen. Si usted va a cualquier otro lugar del mundo, en los aeropuertos, todos están leyendo, inclusive los niños están leyendo. Si usted está en un avión con personas que no son brasileñas, están todos leyendo. Si usted va en un avión donde son todos brasileños, todos están ahí, hacen una redondela, todos están conversando. Ustedes van a otro aeropuerto y hay brasileños, todos están conociéndose, todos están alrededor en una rueda, o están en su celular, o están conversando, pero leyendo, nadie está leyendo. ¿Por qué es así? Yo creo que es un error que los portugueses colocaron para nosotros. Y los franceses también fueron culpados de ese error, de hacer una academia de los inmortales. Esos inmortales que debían haber muerto y debían haberlos enterrado junto con sus obras. Colocaron eso ahí. Entonces tenemos un lenguaje antiguo y clásico. Por ejemplo, ¿qué va a hacer Oyotetorgay? Otolos Dei. ¿Qué cosa es Otolos Dei? Significa yo les di eso para usted, para ti. Yo les di eso para ti. Eso es Otonus Dei. Pero en la lengua clásica, yo me recuerdo que cuando estábamos escribiendo el libro de Uno con Dios o en otro libro de mi editora, que después de ver, ella no se conformaba con lo que yo quería hacer con las cosas del pueblo. Yo quería que ellos leyesen, yo quería un libro bonito. Yo quería que ellos hagan, las personas no querían. Por ejemplo, en coreano también hay otra parte. Y, por ejemplo, hay otra que es del portugués. Hay unas personas que fueron creadas para aquel lenguaje. Los pastores tienen que aprender a hablar en esa lengua. Ahora ya deben haber quebrado esos paradigmas algunos años atrás, cuando Penélope vivía en Corea. Yo no sé si hay eso. Pero entonces, a usted que le gusta escribir, escribe en la lengua que sea entendible por el pueblo. No usa esos pronombres enclíticos o proclíticos. Escriba normal, como usted habla. Usted va a tener una audiencia enorme. Por eso que los libros leídos más en Brasil no son de brasileños, son traducciones. Y eso no tiene nada que ver con hebreos, a no ser que nosotros estamos hablando de gramática. Y cuando el pastor no entiende hebreos, entonces el pastor cuenta historias. Hace mucho tiempo, vamos a traducir eso para la lengua del pueblo. Mucho tiempo atrás, eso es pasado. Dios habló. ¿Será que nosotros vamos a llegar al final de este libro? Vamos a hablar de habló.
¿Habló es qué? ¿Un sustantivo o un verbo? Un verbo. ¿Cuál es el tiempo de habló, el tiempo verbal? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pasado. Es el pretérito perfecto o imperfecto. O más do que perfecto. Perfecto. ¿Y qué significa pretérito perfecto? Nadie sabe. Yo a veces creo que ni siquiera los profesores, pero déjenme explicarles qué es. El pretérito perfecto es así. Si yo digo así, yo comí pizza ayer, entonces es un pasado que nunca más en la historia puede suceder. Más usted dirá, no, pero no puedo comer pizza nuevamente. Comer pizza, sí, pero comer pizza ayer nunca más vas a conseguir. Eso es un pretérito, un pasado perfecto. Usted encerró la posibilidad de que aquel acto se repita una vez para siempre. Ahí hay también el imperfecto. Yo comí la pizza cuando era niño. Yo comía pizza. ¿Qué significa? Que yo comía pizza. ¿Fueron cuántas pizzas? Oh, coloqué muchas pizzas. Y por la barriga de muchos aquí, yo vi que fueron muchas pizzas. Yo comía pizza, yo comía mucha pizza durante la pandemia. Entonces es algo que se repite mucho, mucho más en un periodo pasado. Allí existe otra forma de pasado. Yo he comido mucha pizza durante la pandemia. ¿Qué significa eso? Que yo aún estoy con ese periodo y tal vez yo aún esté comiendo más. O sea, yo he comido en el pasado y estoy teniendo la oportunidad de comer más. Ese es un presente compuesto, eso ahí no sé, más o menos eso. Aquí él usa el pretérito perfecto. Los verbos son importantes, los tiempos verbales son importantes en las escrituras porque ellos nos enseñan. Hace mucho tiempo atrás, Dios habló, encerró el tiempo, o sea, no va más a suceder. Habló muchas veces y de varias maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Pero, ¿qué significa ahora pero? Es una conjunción adversativa, o sea, ahora él va a decir lo contrario, es tipo así, aquella persona que viene ahí contigo, tú ya sabes lo que viene, él te dice, sí, sabes amigo, a mí, yo estoy bien, me gusta bastante, pero, o cuando tú le dices así a tu mujer, yo te amo, pero, lo único importante es lo que viene después de ese pero. En realidad el resto es solamente cosas, es como si fuese el masaje para que después te den el golpe. Entonces, en otros tiempos, Dios habló, podía haber utilizado hablaba, porque Él dice muchas veces y de varias maneras con nuestros antepasados por medio de los profetas. Pero, entonces, ¿qué ustedes están pensando? Que las cosas van a cambiar. O sea, Él no va a hablar más de muchas formas de los profetas. Va a ser lo opuesto. Pero en estos últimos días nos ha hablado, nos ha dicho, habló para nosotros por medio de su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Entonces, en esos últimos tiempos, los últimos tiempos son los tiempos que comenzaron con la resurrección de Jesús, hasta la muerte de Jesús en la época del Antiguo Testamento. Después de la resurrección de Jesús, son los últimos tiempos. Por eso es que todos los apóstoles pensaban que Jesús podía retornar en cualquier momento, porque Jesús hablaba de los últimos tiempos. Tiago dice, condenado es aquel que acumula riqueza en los últimos tiempos. Entonces, los últimos tiempos comenzaron con la resurrección de Jesús y va hasta el retorno de Jesús. Y nosotros entendemos por otros pasajes de la Biblia que realmente podemos tener idea de que los tiempos están llegando al final, porque una de las marcas es que los terremotos se intensificarían. Y ustedes vieron el terremoto ahora en Barcelos, de 4.2. Amazonas no puede tener terremoto. ¿Qué es eso? Y está habiendo terremotos hasta aquí en Amazonas. ¿Por qué? Porque la Biblia coloca eso como uno de los señales que el regreso de Jesús, la tierra estará en dolores de parto para que nazca un nuevo mundo, un nuevo Rey de la Gloria.
En esos últimos días, Él nos habló por medio de su Hijo, de Jesús, a quien Dios, y aquí Él está hablando, miren, a quien constituyó Dios. Aquí Él está hablando de Dios Padre. Y ahora nosotros tenemos Dios Hijo, por a quien Él constituyó como heredero de todas las cosas. El dueño de todo es Jesús. El dueño de su vida, el dueño de sus bancos, el dueño de esta tierra, el dueño de los árboles, el dueño de Marte, de Júpiter. Es por eso que aquella historia del pequeño príncipe, ustedes leyeron aquel libro. A mí me parecía tan bonito aquel libro cuando yo era adolescente. Qué lindo, qué bonito, qué lindo. El pequeño príncipe, además es un libro que no tiene mucho sentido. Es el contador de estrellas. Las estrellas son de Él, porque Él es el primero que pensó. Tú eres loco, las estrellas son de Jesús. Todas las estrellas son de Jesús. El universo entero es de Jesús. Él es el heredero, Él es el dueño. Él ganó todo, es de Él. Dios le dio para Él. No es de más nadie, ni del diablo. El diablo quería, pero no es de Él, es de Jesús. Él es el heredero, Él es el dueño de todo. Y por medio de Jesús, ¿por medio de qué? De Jesús. ¿Y quién es Jesús? Sabemos quién es Jesús. Él hizo el universo. Allá en el libro de Génesis, ¿están estudiando Génesis en esta rodada del seminario? No. Entonces de repente después van a tener. Entonces en el primer capítulo al inicio, y dice Dios, haya luz, y hubo luz. Y dice Dios, haya separación de las aguas. Aquello es Jesús hablando. Jesús es el que creó, es el que dijo esas palabras. No fue Dios Padre, Dios Espíritu. El Espíritu pairaba sobre las aguas. Pero quien habló, quien creó las cosas en existencia, las colocó en existencia, fue Jesús. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Y eso es lo que vamos a aprender, es lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque queremos aprender el día de hoy quién es Jesús. Inclusive el libro de Hebreos, al final, en el resumen, el tema de Hebreos es ¿quién es Jesús? En esos últimos días nos habló a través de su Hijo, que lo constituyó como heredero y por medio del cual hizo el universo. Vamos a leer dos textos más. Juan capítulo 1. Vamos a ver Juan capítulo 1. Tres textos bien parecidos. Juan capítulo 1 comienza así. ¿En el principio de qué? Era aquel que es la palabra. Él estaba con Dios, Él era Dios. Él estaba con Dios al principio. Todas las cosas fueron creadas por intermedio de Él. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Quien creó el mundo fue Jesús. Por eso es que Jesús salva al mundo. Por eso es que Jesús es el que controla el mundo. Y por eso es que Jesús es el que va a retornar para mandar para lejos el pueblo malo y los demonios para fuera de la tierra. La tierra es de Él. En otro pasaje, miren Colosenses. Capítulo 1, versículo 15. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, las visibles y invisibles. Hasta los ángeles fueron creados por Jesús. Sean tronos o soberanías, poderes o autoridades, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Es por eso que salvación depende de que usted haga a Jesús como tu Señor. No es aceptar a Dios. Sí, cuando tú aceptas a Jesús, tú estás aceptando a Dios. Pero es Jesús que tiene que ser el objetivo. Crea en el Señor Jesús y serás salvo. Él es antes de todas las cosas. En Él todo subsiste. ¿Qué es lo que hace que tu corazón late? ¿Por qué tu corazón late? Jesús. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que la tierra ruede? Alguien su eje. Jesús. En Él
todo subsiste. En Él todo existe, todo subsiste. Regresemos a Hebreos. Entonces nosotros aprendimos que en realidad Jesús es el dueño de todo, Él es el que cuida de todo. Existen tres personas en la Trinidad de Dios. Es Dios Padre, Espíritu Santo. Es difícil ese pensamiento, pero piensen así. Usted es uno solo, solamente uno. ¿No es así? Solo si usted, ¿cómo es aquel problema que usted tiene dos personalidades, que usted tiene? Bipolar, no, no es bipolar. Bipolar es muy agresivo. Hay otra palabra. Aquel así veo, aquella película. Múltiples personalidades. Hay personas que se piensan que son dos personas. Inclusive ellos conversan entre ellos y juegan bola uno con otro. Pero eso no es normal. Lo normal es como usted es. Usted es una persona, pero usted dentro de usted tiene un espíritu y un alma. Prueba es que cuando usted muere, la alma y el espíritu se van y el cuerpo se queda. Pero usted es una persona solamente. Usted tiene esos tres componentes. Las tres cosas son usted. Así, Dios es Dios. Dios Padre es Dios. Dios Hijo es Dios. Dios Espíritu es Dios. Todos son eternos. Pero ellos tienen personalidades diferentes. Ellos tienen una relación perfecta entre ellos. Pero ellos tienen diferentes trabajos. Ellos dividen los trabajos. Son tres personas y un solo Dios como usted. Cuerpo, alma y espíritu. El Hijo es el resplendor, versículo 3. El Hijo es el resplendor. ¿Qué es el esplendor? Es un reflejo. Es un reflejo. Una luz, ella se resplende, ella brilla. El Hijo entonces, Jesús Hijo, Dios Hijo, es el resplandor, es el que refleja la gloria de Dios. ¿Qué es lo que él está diciendo aquí? Y en el libro de Juan, como también en primera Juan 4:12, es la referencia que yo me recuerdo aquí, que dice así, que nadie jamás vio a Dios Padre. Nadie jamás vio a Dios Padre. Dios es espíritu, no se puede ver a Dios. La luz no consigue hacer visible a Dios. Usted no consigue ver a Dios. Dios es invisible. Ahí la Biblia dice aquí, mira lo que la Biblia dice aquí. Pero Él es el resplendor de la gloria de Dios. Dios es fantástico. Nadie consigue verlo, pero Él es fantástico. Él es maravilloso, Él es grande, Él es poderoso, Él es tantas cosas, pero nadie consigue ver nada de eso de Él. Si no fuese a través de Jesús. Entonces es Jesús que da el brillo. Por eso que Jesús es llamado de dos cosas en la Biblia. Él va a ser llamado inclusive de aquí, en 1 Juan que nosotros leímos. Él es la palabra y Él es la luz. ¿Por qué? Porque esas dos cosas es de lo que depende todo nuestro conocimiento. Todo nuestro pensamiento depende o de cosas que nosotros vemos o de cosas que nosotros escuchamos, entendemos. O son palabras o son imágenes. Las imágenes vienen a través de la luz. Por ejemplo, si usted saca la luz, usted no ve nada. Una vez yo fui a una caverna con un adolescente, cuando yo era adolescente, y era una caverna bien profunda, una de las mayores, no, es la mayor del mundo. Y allá adentro, ya habíamos andado casi una hora, y ahí ellos dijeron así, ahora todo el mundo se queda parado para no caer al abismo, porque había muchos abismos, y vamos ahora a apagar las luces. Allí apagaron la luz y la persona que estaba frente a mí
estaba de camisa blanca. Usted no veía el blanco, usted tocaba, cogía, y no conseguía ver el blanco. Usted no veía ver nada. Sin luz usted no ve los colores que nosotros vemos, tantos colores bonitos aquí en las blusas de ustedes, en la piel de ustedes, en la piel de ustedes. Todo eso es reflejo de la luz. Diferentes tejidos reflejan diferentes tipos de luz. En el arco iris usted ve todos los colores de la luz. Allí son los colores primarios y después se mezclan los colores primarios y después se crean todas las otras. Ustedes saben cuáles son los colores primarios: rojo, amarillo y azul. Y de esos tres usted hace 256.000 colores conocidos. Y así, entonces, las cosas reflejan. Aquí, por ejemplo, no dejan reflejar el rojo, el amarillo, solamente el rojo. Ese otro aquí no refleja nada, por eso que sale solo en negro. El blanco refleja todos los colores. Por eso es que me duele el ojo. Es por eso que el blanco es el color más fuerte, es más difícil para que una cámara lo coja, porque es más fuerte. Y el tipo de tejido es el que determina cómo los rayos de luz van a regresar a nuestros ojos, y allí nosotros vamos a ver y vemos color. Y por eso Jesús es la luz del mundo, Jesús es la luz, y eso Él va a hablar en Juan, porque es a través de Él que nosotros vemos a Dios. Sin Jesús nadie vería a Dios. Miren cómo es. El apóstol Pablo, él dice que cuando usted mira a la naturaleza, usted consigue aprender muchas cosas sobre Dios. Vamos a ver si conseguimos. A usted le gusta ver los árboles. Allí en casa yo tengo un área verde y hay muchos árboles. ¿Qué usted aprende de Dios mirando los árboles? ¿Usted aprende algo? ¿Que Dios se balancea? No. ¿Qué es lo que usted aprende de Dios mirando los árboles? Que no hay dos iguales. Hasta inclusive siendo de la misma especie no son iguales. Hay árbol pequeño, árbol grande, de hoja redonda, de hoja cuadrada, de hoja rota, de hoja grande, larga. Hay hojas de todos los tipos. ¿Qué es lo que usted descubre sobre Dios mirando solamente las hojas y los árboles? Que Dios es un Dios de diversidad. Usted ve eso mirándose a las personas. No existen dos personas iguales. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de diversidad. A Él le gusta la diversidad. Por ejemplo, en la comida. Dios tiene una comida que es tipo una ración de perros que le da a los ángeles. Eso se llama maná. Él dejó al pueblo comer eso 40 años. Las personas se cansaron de eso. Toma, coge tu ración de ángel, tu comida de ángel. Ahora, esas personas fuertes, todo el alimento en una píldora. Pero no tenía sabor de nada, era sabor de nada. De repente de algo con harina, como de una pasta de harina colocada en el agua, sin sabor. ¿Entendieron? Pero eso era para los ángeles, porque no es a los ángeles que Dios les revela su gloria, es a los hombres. Dios escogió a la humanidad para que sea el pueblo que iba a conocerlo. Entonces Dios, ¿y quién hizo? ¿Quién hizo los árboles? Jesús. Y lo hizo todo diferente para que nosotros entendamos un poco sobre Dios Padre y Dios Espíritu. ¿Y quién hizo las diferentes frutas? Jesús, porque Él quería que nosotros entendésemos que Dios es un Dios de diversidad, que a Él le gusta eso, le gusta que usted sienta sabores diferentes, sonidos diferentes, colores diferentes. Dios es un Dios. Miren, un día de mucho calor, ustedes van y se toman un baño de agua fría, no es bacán. Se sientan y su piel grita, es una locura. Entonces en el día en que usted está cansado, sudado, estaba jugando bola, y usted llega y se toma un agua bien helada, su lengua solo falta golpearse en la tapa de la boca de tanta alegría. Y su cuerpo se queda muy alegre y usted se siente renovado. Usted se siente, Dios se encrespan los pelos de la piel. Todo eso Jesús hizo para que usted entienda un poco de cómo Él es Él. La naturaleza revela. Y fue Jesús que creó para revelar a Dios, para hacer que el brillo de Dios, la gloria de Dios, todas esas cualidades de Dios se tornen aparentes a nosotros, para que nosotros podamos ver a Dios.
Pero no solamente Él hizo cosas y entonces por las imágenes Dios conocemos a Dios, pero también lo conocemos a través de la palabra. Él habló de Dios, Él escribió de Dios, Él habló por los profetas. Es Él que venía a hablar con Moisés. Y Moisés le dijo, Moisés escribe eso. Él es el que le dijo a Jeremías, le dijo, escribe esto. Y también le dijo lo mismo a Pablo, escribe esto. Es Él que vino. Miren, quieren ver algo bonito. Apocalipsis que nosotros estudiamos recientemente. Miren al inicio, ¿qué es lo que dice en la primera página? Primer versículo. Esta es la revelación de Jesucristo. Jesús está revelando. Jesús es la revelación. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. ¿Se recuerdan lo que nosotros leímos aquí? Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces de varias formas a nuestros antepasados por medio de los profetas, pero ahora es por su Hijo. Miren lo que es la revelación de Jesucristo. El Nuevo Testamento es Jesús hablando detalles para que nosotros podamos entender qué es lo que va a suceder, para que podamos prepararnos y cambiar nuestro destino. Entonces, por eso es que es llamada la palabra de Dios. Sin Él, nosotros jamás sabríamos que si nosotros continuamos de la forma como estamos, nosotros terminaríamos en un abismo donde no existe Dios, ni gloria, ni poder de Dios, ni nada. Se acaba el lago de fuego. Pero Jesús vino y por la palabra Él nos alertó y nos mostró y nos dijo qué es lo que viene delante de nosotros, qué es lo que viene para frente, para que nosotros podamos prepararnos. Él comunicó esas cosas, entonces Él es la palabra y Él es la luz, justamente para poder revelar a Dios Padre, a Dios Hijo y Espíritu Santo para nosotros. Sin Él, nada conoceríamos. Miren, traje aquí un ejemplo. Apaguen todas las luces. ¿Será que van a conseguir prenderlas después? Miren, todavía no la prendan. ¿Están viendo ustedes algunas cosas? Todavía hay una luz que está prendida ahí. Porque en las salas, apaguen las luces de las salas. Alguien en la sala, apague la luz. Allí en el corredor, apaguen la luz. Yo quiero que quede bien oscuro, igual esa caverna. Listo. Allí. ¿Ustedes están viendo alguna cosa? Pues, tal vez un poquito, porque todavía hay un poco de luz reflejando. Ahora están viendo menos. Conforme van apagando las luces, vamos bajando por la caverna y vamos desapareciendo. Hay gente que ni siquiera está viendo desde aquí. Ahora viene Jesús y ese Dios invisible. Prendan la luz ahora. Pueden prender las luces ahora. Jesús es como la luz ultravioleta. Encima de sus vernices o tintas, o déjenme darles alguna. Yo aprendí eso anoche, porque yo necesitaba esa tinta. ¿Y dónde yo iba a conseguir en ese horario esa tinta? Entonces yo llamé a Luis, que trabajó hace mucho tiempo en los títeres, y él me dice, y yo leí que usted puede utilizar protector solar y hacer la misma cosa. En vez de comprar aquel barniz caro, compra protector solar. Yo dije, voy a hacer la prueba. Ahí usé todo el protector de mi esposa y funciona. ¿Por qué? Porque él no deja que los rayos ultravioleta entren, penetran, no lo refleja, lo absorbe todo. Y solo refleja el blanco. Entonces, eso es una idea que les estoy diciendo para que ustedes hagan en casa. Yo les estoy diciendo la magia. Yo quiero que los niños lleven eso y hagan en casa. Si usted no quiere que ellos gasten su protector solar, entonces cójala y ahora y esta noche escóndalo, porque si no mañana no van a tener. Y usted tiene que tener también la luz ultravioleta para que pueda aparecer, no es cualquier luz. Esa luz negra que nosotros llamamos. De cualquier manera,
Jesús entonces es como esa luz negra y Él es que hizo que Dios aparezca. Y Él es su palabra de comunicación que hizo que nosotros conozcamos a Dios. Por eso es que Jesús es tan central en nuestro evangelio. Y miren cómo personas que no entendieron esto comenzaron a equivocarse. Habían creyentes fervorosos, estudiosos de la Biblia que se equivocaron. Hay creyentes batistas, grande parte de ellos en el Brasil de hoy, que comenzaron a equivocarse porque no entendieron esto de aquí, no estudiaron esto de aquí. En otros tiempos Dios hablaba por los profetas, hoy Él habla a través de Jesucristo. Nosotros no necesitamos más de profetas, ni profetisas, ni profetadas. Y hace unos 25 a 30 años se convirtió en una moda. Las iglesias están todas con profecías y profetas, y eso es mentira. Hasta inclusive las verdades no cambian nada. Usted no necesita de profeta, ni profetisa, ni profetada. Las personas utilizan eso muchas veces inclusive para adquirir poder y subyugar a otras personas. Existía un pastor aquí, canalla, murió, gracias a Dios, murió y murió tarde. Y cuando él no conseguía aumentar sus miembros, o cuando no conseguía que sus miembros den ofertas mayores, él comenzaba con esas profecías: el dolor de cabeza va a ser un problema, los ojos van a estar sin luz, estoy sintiendo la profecía, estoy sintiendo algo por aquí, estoy sintiendo, ay no hermano, no, es un cáncer, eso siempre era cáncer, es un cáncer, finalmente el cáncer te cogió, es el cáncer que te está alcanzando, es el cáncer en tu intestino, es el cáncer, siempre era en un lugar que tú no podías ver, nunca era un granito en la piel. A ver si me decía que era una curuba, un granito que yo sabía que era. Siempre decían algo que era dentro, donde no podíamos ver. Igual es muchas curas, solo se cura al interior. Yo quiero ver a alguien que esté con la vista, con la pierna toda cortada y diga, yo te voy a cortar. Y ahí la pierna dice, no, eso ahí hasta la red lo va a colocar. Yo tengo un amigo que intentó curar un ciego, miren. Ahí el ciego dijo, no te preocupes. Ahí después él se pagó una vergüenza grande. En nombre de Jesús, cúrese. Y ahí no vi nada. El otro era ciego de nacimiento. Solo Jesús hace esas cosas. No existe un caso de ciego, de nacido ciego, que haya sido curado por curandero. Ahí dice mi amigo que pidió perdón porque fue mucha presunción de parte de él. Aquí en esta iglesia no, ya vinieron hasta 100 viniendo a curar. Usted está perdonado. Bueno, inclusive si el profeta coincida a acertar la profecía, porque hay profecías que son fáciles. Por ejemplo, Flamengo va a ganar o va a perder, el Max va a empatar, ¿no es así? O entonces puedo decir, usted va a casarse, o entonces usted no se va a casar. Yo tengo 50% de chances de acertar. Usted se casa o no se casa. Solamente eso es natural. Y a los profetas les gustan esas cosas porque tienen 50% de chances de acertar. Entonces miren qué es lo que Dios está haciendo. En otros tiempos Él hablaba de esa otra forma. Hoy Él habla a través de Jesús. Pedro, él entendía eso. En 2 Pedro, después que Dios marca la hora de su muerte y le dice, Pedro, tú también vas a morir ahora. Y Pedro dice, en vista de que ya fue marcada mi hora de mi partida, yo estoy teniendo mucho cuidado en colocar todo lo que Jesús me enseñó, todo lo que yo aprendí, de una forma que cuando yo me vaya, ustedes puedan referirse a Él y continuar creciendo. Vean, cuando Jesús, inmediatamente antes de ir a la cruz, llamó a los discípulos en esos capítulos 14, 15 y 16 de Juan, y un poquito del 17 más oración, y donde Jesús oró por los discípulos y por nosotros. Y ahí Jesús les explica que yo me voy. Es importante que yo me vaya, porque si no, no viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que venir, porque yo me voy. Y todo el mundo va a poder tener a Dios acompañándole el tiempo entero. Si yo me quedo, yo no voy a poder estar
en todo el mundo, con todo el mundo al mismo tiempo. Es por eso que es importante que yo me vaya. Y el Espíritu Santo me muestra que Él no puede venir en cuanto yo no me vaya. Y entonces el Espíritu Santo, cuando Él venga, Él va a hacerte recordar todo lo que tú aprendió con Jesús. Ustedes piensan que Pedro era un buen alumno. No, no. Ustedes piensan que Pedro anotaba todo, porque no, y no quería perder nada. Nada. Pedro era igual que ustedes en la sala de aula. Cuando llega el día de la prueba, tú anotaste el aula, yo no anoté, yo perdí mis anotaciones, mi cuaderno voló del ómnibus. Usted nunca anotó, nunca percibió. Oh, préstame tus anotaciones, préstame para que yo copie y estudie. Es eso, y Jesús ya sabía que ellos eran así. Y Jesús les dijo, y cuando el Espíritu Santo venga con ustedes, Él les va a revelar todo lo que yo ya les hablé. Y ahí, Mateos, Marcos, Lucas y Juan, el Espíritu Santo les ayudó a ellos a recordar en todo lo que Él había hablado, palabra por palabra, para que ellos puedan anotar para nosotros. Jesús dice también, ahí hay más, y yo no puedo decirles todo para ustedes porque son bastantes cosas. Yo no puedo, yo tengo que dar eso paulatinamente. Entonces, hay muchas cosas más que yo quiero enseñarles a ustedes. Y el Espíritu Santo va a coger todo aquello que es mío y va a pasarles a ustedes. Y es eso que nosotros tenemos en las cartas de Pablo y en el libro de Hebreos. Y después en Apocalipsis, nosotros tenemos ahora aquello que el Espíritu Santo veía en Jesús. Pasaba por el Espíritu Santo pasaba, porque allí es cuando el Espíritu Santo comenzaba a vivir con ellos. Allí es donde el Espíritu Santo comenzaba a vivir esas cosas, para que tengamos toda esa información. Pero todo en realidad es revelación de Jesús. Usted no necesita de profeta. Alguien por ahí dice, yo soy profeta. Felicitaciones. Pero yo quiero profetizar. Entonces profetiza. Pero no se impresionen por esas cosas. No estén tan ligados a esas cosas. Usted no necesita de esas cosas. Ellas te van a empolgar, te van a dar ánimo, pero te pueden causar arrogancia, te pueden dar una serie de poder. Algunas personas bien intencionadas, con buena intención, lo usan, pero nada. Pedro inclusive escribe en aquel pasaje, de aquí está anotando todo antes que se muera. Él dice en ese mismo capítulo, 2 Pedro capítulo 1, él dice así, todo lo que tú y yo necesitamos para la vida eterna y para la santificación está aquí. En las grandes y preciosas promesas de Jesús está todo aquí. Usted no necesita más nada. Yo no necesito de profetas en mi vida. Usted no necesita de profetas, ni profetadas en su vida, ni profetizas. Lo que usted necesita es de la revelación de Jesús. Allí usted sí tendrá seguridad. Y esa palabra es la más correcta de que la palabra inclusive de los ángeles. Él escribe. El Hijo es el resplendor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su ser. Si usted ve a Jesús, usted vio al Papá. Ustedes se recuerdan cuando Él hablaba al final, le decía a los discípulos, yo me voy, yo voy a regresar a mi Padre. Y allí Natanael, pero no fue Natanael, fue otro, Felipe. Felipe le dice así, entonces muéstranos al Papá. A Jesús, ustedes están conmigo 3 años y medio, ustedes no entendieron nada. Yo soy el Padre. Si usted me vio, yo soy el Padre. Usted vio al Padre. El Padre y yo somos uno. Y Felipe aún no entendió. Él solamente se quedó con los ojos rodando. Él dijo, yo hablé una tontería y no sé ni qué dije. Jesús, entonces, en ese momento, Él estaba diciendo, señores, nadie sabe nada de Dios sin pasar por mí. Lo que usted va a ver de Dios, usted va a ver en mí. Lo que usted va a conocer de Dios, usted lo va a conocer por mí. Jesús es la luz y Jesús es la palabra que revela a Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
y Él sustenta todas las cosas por su poderosa palabra. Y después de haber realizado la purificación de los pecados, Él se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Eso vemos nosotros en Apocalipsis cuando estudiamos hace poco tiempo. Y se convirtió en algo más superior a los ángeles cuanto el nombre que heredó. Como el nombre que heredó es superior a ellos. Por tanto, vamos a ver lo que nosotros entendemos aquí. El nombre que Dios escogió para ser el nombre supremo del ser humano es Jesús. No es Jehová, no es Espíritu Santo. El nombre que Dios quiere que todo el mundo adore, que toda rodilla se doblará, es el nombre de Jesús. Ese es el nombre de nuestra adoración. No es Jehová. Y por las personas no comprendieran todavía eso. Hace unos años atrás comenzó una moda. Comenzó a cantar la moda de cantar como Dios Jehová, Jerez, El Shaddai. Y después comenzó la moda de cantar por el Espíritu Santo, Espíritu Santo. Señores, el nombre que Dios colocó para ser adorado, Dios dice, adore al nombre superior a todos los nombres. Y el nombre es Jesús. Ese es el nombre de nuestra adoración. Esa es la persona de Dios que quiere que nosotros adoremos. Ese es el nombre que Él colocó sobre la tierra. Ese es el Señor David. Creo en el Señor David y será salvo. No es creer en el Señor Padre, en el Señor Espíritu. Sí, el Espíritu actúa en la salvación, el Padre actúa en la salvación, pero el nombre que tú tienes que entregar tu vida y someterte a Él es el Hijo de Dios, y serán sanos y salvos. Entonces, vean cómo los evangélicos, hasta en sus adoraciones, alabanzas, ellos salían por las tangentes. ¿Por qué? Por no prestar atención a esas verdades tan importantes. Bueno, vamos a acabar por aquí, pero yo tengo una tarea para ustedes. En el libro de Hebreos, lo que es fantástico en el libro de Hebreos es que Él va a comenzar a mostrar. Yo estaba mostrando eso allá a los judíos que habían aceptado a Jesús, y los judíos pensaban que nosotros, los gentios, no podíamos ser creyentes solo si nosotros nos naturalizáramos judíos. Esa era la creencia de los judíos. Solamente podía usted conocer a Dios si usted era judío. ¿Y cómo es para que tú seas judío? Si fuese hombre, tendría que hacer circuncisión, y si fuese mujer, tenía que tener las costumbres de las mujeres judías, y no podían más comer puerco, tortuga, ni estrogonoff, porque eso es mezcla de leche con carne. No podían comer surubín, porque es un pescado liso, de piel lisa. Todas esas cosas. Y había que hacer todo eso para poder conocer a Dios. Y tú no podías ser creyente si no tenías eso. Dios había hablado eso en el Antiguo Testamento, que los gentíos un día vendrían y lo seguirían también. Y eso Él le dijo a Pedro. Y Pedro entendió. Jesús fue muy contundente y claro con Pedro. Inclusive así, Pedro no quería aceptar. ¿Por qué? Porque era judío. Y Pablo una vez discutió con Pedro, porque una vez cuando Pedro no estaba con los hermanos judíos cerca, hacía lo que Jesús le había mandado, pero cuando venían sus hermanos y hacían presión, ahí él retrocedía y no hablaba más para los gentíos. Y Pablo le llamó la atención al frente de todo el mundo. Porque Jesús vino para salvar a toda la humanidad. Pero cuando en el libro de Hebreos, cuando comenzamos a ver que Jesús va a mostrar en esta revelación a través de Hebreos que Él siempre estaba en el Antiguo Testamento y las personas no conseguían verlo. Él inclusive dice así a los fariseos: ustedes estudian tanto las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y son ellas que hablan de mí y ustedes no consiguen verme. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Jesús inclusive dice, los salmos hablan de mí. Yo creo que todos los salmos hablan de Él. Hay dos salmos que hasta ahora no conseguí ver a Jesús, pero en los otros salmos usted ve a Jesús. Y su ejercicio es aquí de nuestro mensaje aula, es
que usted intente encontrar a Jesús en los Salmos. Tipo así. En los años 80 había un libro bien popular que se llamaba Procurando Waldo, W-A-L-D-O. Y hoy había otros parecidos, Procurando el Panda, inclusive había Buscando Jesús. Y había unas figuras ahí llenas de imágenes. Y es un juego de niños, donde está la página y él está en el desierto, a veces está en una ciudad, a veces está en un avión, en el colegio, en una escuela, en una playa. Y allí el niño, y él siempre está así con ese pijama, pero él está camuflado en algún lugar escondido. Y usted tiene que encontrarlo. A veces es necesario coger una lupa inclusive para buscarlo. A veces está bien escondido, pero está ahí. Es así que es Jesús en el Antiguo Testamento. En realidad, el Antiguo Testamento era como una parábola para los judíos. Ellos no conseguían entender, conseguían verlo. Entonces, miren, ahora vamos a ver si nosotros encontramos él. Vamos a ver, ¿dan para encontrarlo? Está difícil. Yo les voy a ayudar. Voy a coger una lupa, vamos a hacer un aumento, vamos a darle un aumento, ya, y miren, está ahí. Está ahí. Un poquito más vamos a aumentar. Miren dónde él está. Es así. Entonces, así ustedes van a hacer con los salmos. Solo para que ustedes tengan una experiencia. Miren, el grupo de los niños pueden hacer eso, porque yo comencé a hacer eso cuando yo era niño. A mí me gustaba investigar, mirar esas cosas en la Biblia, cosas interesantes. Adolescentes, eso aquí es un juego mejor que tu juego de celular. Busca a Jesús en los salmos. Y yo les voy a mostrar solo un salmo para ustedes. Después ustedes van a buscar algunas otras cosas en ese mismo salmo que yo les voy a dar a ustedes y también en otros salmos. Cuando ustedes tengan un tiempito, lean los salmos y a ver si ustedes encuentran a Jesús. Salmo 107. Vamos al Salmo 107. En el Salmo 107 habla de Jesús 5 veces. Habla de 5 milagros que él hizo, que él iba a hacer, que los salmos hablan antes de Jesús, que él iba a hacer. Y las personas no entendieron eso. Y cuando sucedieron esos milagros, esos fenómenos, las personas no asociaron que ese salmo ya hablaba de los 5 milagros que Jesús iría a hacer cuando llegase aquí en la tierra. Vamos, miren, al versículo 24. Y ellos vieron las obras del Señor, las maravillas de sus profundidades. Y Dios produjo un vendaval que levantaba las olas, subían a los cielos, bajaban a los abismos, y dentro de tanto peligro perdieron el coraje y cambaleaban todos como borrachos, como embriagados, y todas sus habilidades eran inútiles. En su aflicción clamaron al Señor, y Él los sacó de esa dificultad en la cual se encontraban. Redujo la tempestad a una brisa, serenó y acalmó las olas. Las olas se calmaron y ellos se alegraron y Dios los guió al puerto deseado. Ustedes ya escucharon esa historia. Y hay otra, inclusive hasta el pequeño detalle del final. La última cosa que Jesús siempre hace al final. Y ellos llegaron al puerto donde iban. Hasta aquel detalle Dios colocó para que ellos puedan encontrar a Jesús. En ese salmo hay 4 milagros más de Jesús. ¿Ves? Ustedes los encuentran en casa. Y todos los salmos hablan de Jesús. Solo hay 2 salmos en los cuales yo no encontré Jesús. Él debe estar bien escondido. Yo todavía necesito de una lupa mayor. Querido Padre, bendice tu pueblo, que Jesús pueda ser el centro, que nosotros podamos entender la importancia de él en nuestras vidas. Porque es de ti, Jesús, que nosotros dependemos. Es en ti que nosotros nos movemos. Es en ti, Señor, que nosotros conseguimos nuestro sustento, nuestra energía, nuestra fuerza. Es de ti que viene nuestra inteligencia. Es de ti que viene todo, Señor. Es de ti que nosotros necesitamos dirección. Guíanos, Señor. Sé nuestro Dios, nuestro Rey, que nuestros corazones puedan sentir y seguirte, Señor, con alegría. Bendice a tu pueblo en esta semana, que nosotros vivamos focados en ti para ver lo que tú tienes para revelarnos durante esta semana. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.